Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Viernes. Cerro más playa, Piriápolis. Viernes. Chetita. Para vos. ¿Qué? Ahí va. Hemos encontrado desidia. Vamos a separar padre de tararira. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Maldito viejo este. Sí, qué hermosura. Qué lindo viernes, por favor. Jorge, ¿cómo andás? Viernes. Viernes. Buenas tardes, presidente Ken Parks de Bloomberg News. Vos sabés que Ken Parks Usted no hoy... es un tipo común. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. Sos la botonera humana vos. Hoy Ken Parks no sabe qué hacer. O sea, si preguntarle algo a Milei, si preguntarle algo a Irma Leites, que estaba fuera del Radisson manifestando contra Milei, preguntarle algo a Bauti Gil Castillo, que estaba manifestando afuera del Radisson a favor de Milei, preguntarle algo a Úrsula, Al Toro Dotti. al Toro Dotti, preguntarle a... Todos estaban ahí en la vuelta, o en la Plaza de Independencia o ahí en el Palacio del Mercosur. Plataforma Libertad, habrá estado por ahí también. Seguramente estuvo por ahí, estuvo Leo Sarro, Petro, que no entendía muy bien qué pasaba, Lula con la orden de Dayenchi que le dio a Mujica. No es la orden de Dayenchi. La orden de Ojalá si hay algo ¿No le dio más la orden brasilero Dayenchi? que dar la orden Dayenchi. A orden da gente, Pepe Mujica, dijo, a orden da gente pra você. O presidente Sería hermoso. mais grande do mundo, mais que o Corcovado do Brasil. Sería hermoso. Bueno, ¿Algo más de botonera, Alvin? Dame botonera. ¿Algún pelín más de botonera que tengas? Último. aplaudo, Sí, presidente, claro. lo Último aplaudo. día de Dos Pelados en Apuro, Jorge, ¿no? Podrido me tiene. Sí. Seba Marcet dicen que estaba también en la cumbre del Mercosur, Hemos encontrado celebrando desidia. el principio de acuerdo de Telecentre en Mercosur en la Unión Europea, porque también incluye la cocaína, no sé si estás al tanto, ¿no? Esa no, O sea, esa no es la el TLC triple frontera Unión Europea. vos, esto hay que leer la letra chica, ¿no? Siempre. Una de las cláusulas es que se bajan a cero los aranceles de ingreso de cocaína a la Unión Europea, siempre y cuando le den mano de trabajo, por lo menos personas de 3 países diferentes del Mercosur. Es decir, 25 años de negociación, ¿no? Hubo una época en que era la papota, la camerusa. se tuvo que cambiar, porque No, la la pala, ¿no? 2005, el primer, digamos, croquis ¿Qué decía decía? papula. La papula, La ¿no? papula. Y ya 2010, la camerusa. la la camerusa, Sí. ¿no? 2018, la milonga. La milonga. Y ¿no? 2024, el tiquitiqui. El tiquitiqui, claro. Y vamos a cambiar. Sí. Cambia el nombre, pero nunca el concepto. No, bueno, entonces se celebra Fuerte. en Paraguay fuerte. Vamos a hablar con el canciller Omar Paganini, hablando en serio, sobre lo que sucedió entre ayer y hoy acá en Montevideo, cumbre del Mercosur, Uruguay que le traslada la presidencia a Argentina y Uruguay que es sede de la firma de este acuerdo técnico de TLC entre la Unión Europea y el Mercosur, Sí. ¿no? Mucha foto, Milei con su pulgarcito, Peña ahí chupando rueda, ¿no? No está arrojando mucha data Paraguay últimamente, ¿no? Vos sabés que se lo ignora para el De Paraguay, lo que es, ¿no? de lo que es pintoresco de la región, Paraguay en este momento está a la baja, ¿no? Sí. No pero- siempre. Paraguay, No. Paraguay tiene tendencias alcistas, como por ejemplo cuando te toman un parlamento y hay incendios, por ejemplo, masivos. Exacto. Y después tienen tendencia a la baja donde no pasa nada por un par de añitos. Pero estuvieron trabajando de sus cuerpos técnicos denodadamente para que saliera este acuerdo, Jorge. Sí, O sea claro. que no se lo... tiene, digamos... No se lo tiene- reconoce. No, está escrito en guaraní también, de hecho, el acuerdo. Y sí, hubo muchos traductores trabajando. Bueno, viernes, que imaginarán que no va a deparar grandes sorpresas, es fácil olvidarse, pero tenemos grandes contenidos. Hay una nota con el canciller de la República el día que se firma el acuerdo técnico Mercosur-Unión Europea. ¿Dónde no está? le bajes el precio al fácil desviarse de hoy. No, y lo acabo de anunciar. Y va a estar el especial de Vilma Palma, al final del programa. Va a estar el ajá. especial de Vilma Palma al final del programa. ¿Qué pregunta esa? O sea, ¿llegaremos, no llegaremos? Estaba... Todo depende de tu ritmo. Vos sabés Sapo. que después que vino la gente de National Geographic que vio la producción del documental y quieren contratarnos, justamente por... Ay, subile un poquitito.
el Ah, es trabajo. una delicia. Es una delicia. Está, corta, es demasiado. Material, Cortá. hay Cortá, es demasiado. testimonios exclusivos. Me duele. Hay de todo, ¿eh? ¿Y qué más? Bueno, vamos a tener... Vuelve Rana on Demand. de acá a nada, Ustedes sí. le dieron una serie de preguntas al Rana y el Rana responde. Pero antes de todo eso, Sí. Diego, Carlos, Alberto, María, Sass Sí. va a saludar, empezando por él, Uf. por la persona, Bajame 3 tonos. por la persona que ya nos dejó acá, ya nos llevó a Tengo buen acá, puerto. Mirá, tengo acá un Tom Collins en mi mano. ¿Cómo se llama? Piscina abierta, 2 trampolines. Me pedí 2 panchos, de esos para flotar, ¿viste? Sí. Estoy viendo a lo lejos en el horizonte. Cuerpos. No. Cuerpos también. Sí. Cuerpos. ¿Zungas? Carnes tolendas. Estoy viendo Carnes en este tolendas. momento. Zungas, ni que hablar. Hay camisas floreadas. Hay algunas personas septuagenarias, ¿no? Sí. Que están aprovechando sus ahorros para pasear por el Caribe. ¿Se acuerdan de aquel hombre que había perdido sus extremidades y es un coach motivacional? Él perdió sus 2 brazos, sin embargo, continúa manejando el timón. Ajá, exactamente. Es @Alvin Green, el capitán de este crucero, que nos pasea por aguas mansas. Está, cambio radicalmente el tono porque... De la noche al periodismo, sin escalas. Es impresionante. Lo que ha hecho Maca Saavedra en una semana no lo hemos hecho nosotros en 13 años. O sea, a nivel periodístico, es una escaladora de la información. Es la persona que le pone, digamos, el tono de seriedad y rigor periodístico a este programa. @Uy, qué macana, Maca Saavedra, compartiendo la estación espacial audiovisual de FM Sol. Y ahora sí, señores, señores, que suene. ¿Esto qué es? Como un flash. Se mueve, mira la cámara, la seduce y corre hacia ella para saludarla, porque está @César Giacosa, encargado de switcher masterear la transmisión de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Bueno, decir que no tenemos random de mal, pero el presidente está en su mejor momento. Hay que decirlo. El presidente está en su mejor momento de Sí. corbatas. Sí. El presidente está en su mejor momento de corbatas. ¿Puedo decir algo? Tal vez sea un poco criticado por lo que voy a decir ahora, Ujú. pero creo que me voy a tomar esa licencia por ser viernes, ¿no? Me parece a mí, o que haya perdido Delgado, no le hizo bien a la calle No, Pou es feo. a nivel estético, anímico, ¿no? es feo. ¿No lo notás con otra energía? Me parece que es feo, ¿No lo me notás ultra canchero? ¿No lo notás con tremendas corbatas? ¿No lo notás con tremendas pilchas? Yo creo que simplemente que él durante la campaña quiso salir del foco, o digamos, se llevó el foco al interior del país, inauguró obras. Ajá. Pero no creo que... ¿No lo notás él bien se haya en este momento? desmejorado. No, sí lo veo en su mejor momento, se viene el verano aparte, está, digamos. ¿Y qué verano va a ser? Y es el último verano. Su el último presidente. verano como presidente. Sí, ahora sí, con todo. Ujú. Son los últimos cartuchos para dejar imágenes impregnadas en la población para el 2029. Pronósticos. Cortitos, Apu, Sí. cortito, 2 minutos. Pronósticos. Sí. De lo que puede llegar a ser este verano de la calle Pou. La calle Pou rescata a alguien que se está ahogando. Estaba haciendo surf y llega a rescatar a alguien en la playa. Puede ser que pase eso. Totalmente. O no, o mi olfato está mal. Está errado mi olfato. Era un día de olas, salió a surfar y unos jóvenes que salieron del boliche, ¿no? Perfecto, sí, vamos a claro. bañarnos. El presidente, digamos, bien tempranito de mañana vio que había buenas ondas y termina rescatando a una ¿El persona. presidente también sería de largo o...? No, estás loco, No, Alvin, está en por otro favor, está en otro momento. canal. Si está de vacaciones puede ser. No, pero ¿por qué no? Pero sigue siendo el presidente de funciones. O sea, por más que. El presidente no puede meter una fiestita electrónica, por No, ejemplo, un presidente no puede meter. en un VIP. No puede meter. Un VIP. Un VIP No, de... no importa, sí, un presidente de la República no puede meter una. Porque significa que vos arrancas, o sea, estuviste toda la noche y hiciste el reenganche. Pronósticos. Como uno de nosotros. Título. Turistas argentinos maravillados con el encuentro con la calle Pou en la playa de Punta del Este. ¿Cuál va a ser? En Imarangatú. Sorprendido de ver al presidente con su sillita, con su sombrilla, haciendo playa tranquilo, sin custodia, como uno de nosotros.
Eso puede pasar también. Yo creo que realmente para ser como uno de nosotros tiene que ser en Piriápolis, ahí en alguno de los puestitos ahí de pescadores en frente a puerto. No la va a Comprando caretear, pan. no la va a no caretear es tanto. Piriápolis. Es alrededores de Piriápolis. Sí, claro, Es sí, o San sí. Francisco, San Francisco. o Playa Hermosa. No es Piriápolis. No, bueno, está bien. Bueno, Ahora sí, basta de pum para Bueno, arriba, basta de política. Ustedes preguntaron. ¿la gente conoce este espacio, Jorge? Ustedes preguntan. No pregunta. A ver, este programa se dedica todos los días a responder preguntas como: ¿qué pasa en el Partido Colorado? ¿Cuál va a ser el próximo gabinete? ¿Quién manda en el MPP? Políticamente hablando, ¿quién es más? Ojedo Bordaberry. ¿Cómo es el inglés de la calle Pou? Este programa contesta a ese tipo de preguntas. Rana On Demand contesta a otras. Y esas son las que hoy van a tener respuesta. Alvin, por favor, cámbiame la cortina. Rana On Demand. Tiene artística nueva de YouTube, además. Me encanta. Claro, Me porque- encanta, me encanta. No, no voy a hablar así, ¿eh? No me da el tiro. Como habla el sapo. Si a lo sumo los puedo recibir y despedir, ¿no? ¿Era la magia de la radio? Sí. ¿Cómo andan, amigos? Pero era la magia de la radio, así que ahora estamos se en hacía YouTube. todo el espacio. Se en esa abrió, hora. Sí. a principio de semana la canilla de que ustedes mandaran preguntas para Rana On Demand. Y hoy el Rana va a ir contestando varias, ¿no? Por ejemplo, Sapo, Sí. dame la primera. Bueno, vamos a arrancar, vamos a responder. Obviamente hay soporte audiovisual para todo esto, para los que quieran ver el canal de YouTube. Tampoco es que vamos a hacer grandes despliegues audiovisuales, sino quizás una simple foto que refuerce el concepto. Primera pregunta, que tiene que ver con la política, Jorge, pero tiene un aditivo. Dice, ¿qué es de la vida de Talvi? De Ernesto Talvi. Hermosa pregunta, ¿Es maravillosa verdad? pregunta. Son 3 preguntas en uno vinculado a Talvi. Ah. ¿Es verdad que se fue a España? Una cosa disparatada. Bueno, quizás responda eso en la tercera pregunta que dice, ¿es verdad que Sanguinetti le sacó el hígado y lo tiene un frasco con formol? Una cosa disparatada. El hígado, un poco fuerte, ¿no? Sí, Soy bueno. temperamental, Eh, es una palabra que se ha usado. ¿Cuál? ¿Qué Soy palabra? temperamental. Bueno, sí, es temperamental. Ernesto Talvi. ¿Qué es de la vida de Talvi? Escueta respuesta. Obviamente va a haber respuestas más escuetas y otras más extensas. La información que tengo, Sí. digamos que es un poco también la que maneja el común de la gente, pero bueno, de alguna forma la confirmaron, es que vive en Madrid. O sea, está en España. Sí. Confirmado. Y esto ya lo sabíamos, pero también confirmado, trabaja en el Instituto Elcano como investigador. El Cano. Instituto Elcano, de hecho, nosotros las últimas columnas que leímos de Ernesto Talvi Sí. habían sido subidas a el portal de este instituto, es un think tank español, ¿no? Bien. Líder en estudios internacionales y estratégicos. Es un centro de pensamiento de referencia en Europa y el mundo. Estratégico como agarrar la Cancillería y a los 3 meses bajar. Bueno, puede ser. Maestro de la estrategia. Es investigador, como te decía, ¿no? Sí. Es investigador principal. Sus áreas de investigación son la macroeconomía global y de mercados emergentes, flujos internacionales de capital y crisis financieras, etcétera, etcétera. Desde ahí, Ernesto Talvi, digamos, está No también... es música. A ver. Buen inglés tiene Talvi. Buena voz. Father and Son. Capaz que... Yo creo que Talvi la cagó al agarrar la guitarra ahí, ¿no? ¿No? No es la mejor guitarra. No, bueno. O sea, está en España, está España, trabajando, es Instituto un Elcano, académico. Sí. Y sobre la tercera pregunta, ¿es verdad que Sanguinetti le sacó el hígado y lo tiene un frasco con formol? Una cosa disparatada. Bueno, es disparatado. Bueno, Sanguinetti no le sacó el hígado y no lo tiene en un frasco de formol a su hígado. O sea, el frasco de formol Sí. con un hígado humano que Sí. tiene Sanguinetti, confirmamos que no es el de Talvi. Bueno, es de sí, otra persona. Lo que me dijeron fuentes es que solo conserva corazones de sus adversarios políticos. Perfecto. Confirmado entonces el primer round de man Sí. en que anda Talvi. Bien, perfecto. Genérico. Sigamos. Rana On Demand. Pregunta que va a tener respuesta parcial. Pero acá sí que hubo trabajo, ¿eh? Nada que ver, otro tema. La ley de bolsas de nylon y los chips de los perros, ¿quedaron en el olvido?
¿Vos tenés idea de lo que está hablando este oyente? A ver, pará, la ley de bolsas. Ley de bolsa de nylon era esa La ley ley. de bolsa de nylon, para mí, sigue en efecto porque yo cada vez que voy al supermercado me cobran la bolsa. Exactamente, Jorge. Y tiene que ser determinada bolsa, biodegradable. Esos datos ya no los tengo tan Bueno, tan a sí, mano. sí, está. ¿Y los chips de los perros? Y los chips de los perros. Ahí ya ahí me perdí un poco. El 2016. Primero, la ley de bolsa de nylon, no voy a responder esa pregunta porque usted que va al supermercado sabe que está vigente y que le cobran por bolsa, ¿no? Los chips en los perros. O sea, en 2017 Uruguay pasó una legislación que obliga a los tenedores de perros a chipearlos, meterle un chip subcutáneo para, digamos, para que quede registrado. Sultán con chip. Sultán con chip. ¿Vos cuántos perros creés que hay en Uruguay? Y gatos también, te pregunto. ¿Perros? Perros. 1.2 por cada habitante. 1.2 por cada habitante. Sí. Bueno, mucho, ¿no? Para mí, yo estoy dando una cantidad de perros fenomenal, tal vez, ¿no? Pero no estás tan mal, igual te digo. No, porque Uruguay tiene un problema de la cantidad de perros que tiene. Yo pensé que ibas a tirar mucho menos y estuviste cerca. 2 millones de perros. No estoy tan mal. No estuviste nada mal. No estoy tan mal. Gatos, Jorge, vos que sos gatuno. ¿Gatos? ¿Cuántos gatos hay en Uruguay? Y bueno, vamos a ponerle 0,8. Hay un poco menos que perros. Andás muy bien, Jorge. 600.000 gatos. No, anduve horrible. 2 millones versus 600.000. Bueno, yo qué sé. Pensé que ibas a decir muchísimos menos. Bueno, hay 2 millones de perros y más de 600.000 gatos. Es obligatoria en este momento la castración y la identificación de los perros y los gatos, Jorge. Mira. Sí, en Uruguay en 2017 se vota la del chipeo y después vino la castración obligatoria y también el registro obligatorio. O sea, vos lo chipeaste y después tenés que subir a un registro que hay que efectivamente tenés chipeado el perro. Tengo un gato Barrani, entonces, ¿no? O sea, no... Bueno, tendría que chipearlo. Estoy gestionando una de esas correitas que tienen el nombre y el celular de contacto por las dudas. Está bien. ¿Cómo se llama tu gato? Otto. Porque estoy muy cagado porque cada vez que voy a la parada veo cartelitos de gente que perdió la mascota y estoy empezando a pensar que me puede llegar a pasar. No, es clave ponerle ese colgante. Porque es la forma de que te lo devuelvan, si no, yo pinera. Bueno, entonces... ¿Se chipea a los perros o no? Claro que sí. Y mirá lo que me dijeron desde... No. Quien controla y despliega políticas de identificación y también de control reproductivo de perros es el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que se creó en la LUC en esta administración. Los tenedores de perros y gatos son los responsables de chipear sus mascotas y después subirlos al RENAC, que es el registro de este instituto. Pero la pregunta que importa, ¿cuántos perros se chipearon desde que es obligatorio en 2017, Jorge? ¿Cuántos perros decís que fueron chipeados de los 2 millones de perros que hay actualmente en nuestro país? 300.000. A reventar. Está más fino que nunca, Valmeli. Mirá, lo que me dijeron es que cuando asumió esta administración había unos 20.000 perros chipeados. En el 2024, esa cifra aumentó en un 1000%. Es decir, pasamos de 2020 a 20.000 perros chipeados al 2024 con 230.000 perros no chipeados, sino registrados. Chipeados hay más, pero que hayan subido al registro 230.000. O sea que estuviste bastante cerca. Y bueno, digamos, de alguna forma dicen desde el INBA que han hecho un trabajo denodado para chipear la mayor cantidad de perros. No solamente que los tenedores los chipeen, sino que a través de los programas de castración masivo, bueno, los castran y también los chipean. El plan Avanzar también incluye un plan de chipeo. Hay convenios con las diferentes ONGs. Pero pará, la pregunta original de Run on Demand era si quedó en el olvido esto. Lejos de haber quedado en el olvido, tenés 230.000 perros chipeados. Bueno, en este momento en hay Uruguay. una respuesta. Y ya de paso el pique, ¿no? Si usted quiere chipear a su perro o gato, hay subvención de Instituto de Bienestar Animal. Es decir, y también corre para las castraciones. Si usted quiere castrar a su perro o gata, su perra o gata, bueno, a través de los convenios que existen con las diferentes intendencias, va a recibir, no sé si el total del dinero, pero una parte del dinero. ¿Y si alguna oyente quiere castrar y chipear a su marido, cómo hace? Yo creo que tienes que agarrar una tijera, alcohol azul y ya está. Rana on Demand.
Esta es un must de la temporada, Jorge. La tercera. Corta la respuesta, pero bueno. La pregunta la adelantamos ayer. Los hippies de balizas. Por Dios. Los hippies de balizas, Sí. ¿se siguen bañando cuando se desborda el tanque de agua frente al rey de la milanesa? Vaya un afectuoso saludo a la nueva caminería de Punta del Diablo, dicho sea de paso, ¿verdad? Ah, a ver. Ya que estamos en el este, le pasamos un saludo a la nueva caminería de Punta del Diablo, que vino la lluvia y... ¿No lo viste ese video? No, no lo vi, Fenomenal. perdón, Jorge, pero me lo perdí. La nueva callecita que habían hecho adoquinada Sí. en Punta del Diablo, Ay, vino es la verdad. lluvia y se la peló. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, esto es Punta del Diablo, nosotros queremos hablar de balizas. Sí, entonces yo digo, ¿qué tal? Acá Diego Sass de FM del Sol de Montevideo, del programa Fácil Desviarse, ¿no? ¿Con quién hiciste esta averiguación? ¿Con ¿Con el rey de la pero milanesa? puse buenas. ¿Ese es el contacto del rey de la milanesa? Sí, bien, Sí, sapo. sí, señor, ¿qué desea? ¿No? ¿Qué tal? Acá Diego Sass de FM del Sol de Montevideo, del programa Fácil Desviarse. Mucho gusto. Es por una consulta bastante particular. Tenemos un espacio en el programa donde los oyentes nos mandan preguntas de todo tipo y nosotros las intentamos responder. Bien. Y una que nos llegó era si la gente se sigue bañando con el agua que desborda del tanque de OCE enfrente al rey de la milanesa. Y puse el emoji de ¿qué le vamos a hacer? Ajá. No puse hippies, ¿no? Porque me parecía que el primer contacto... el emoji de hippies. Sí. Cumpliendo con el cometido del espacio, te la traslado. Emoji de sonrisa, de carcajada. Hay una respuesta. Saludos y disculpas por la molestia. Tengo respuesta. Escueta respuesta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que los hippies de balizas siguen bañando cuando desborda el tanque o no? Yo creo que te contestó siguen y dedito para arriba. No. Por ahora no ha pasado más. ¿Por ahora no ha pasado más? Por ahora no ha pasado más. Estamos a la orden. Gracias, saludos. Lo mismo digo, me pone el dueño del rey de la milanesa. O sea, los hippies de balizas ya no se bañan con el agua del tanque de enfrente del rey de la milanesa cuando se desborda. Sí, y me lo ratificó un amigo balicero, el Lunga, a quien le mando un abrazo, que me dijo, no se baña más o se cortó la joda. Se acabó la joda, se les acabó la joda, ¿eh? Sí, si Estos 5 años se les acabó la jodita esa de bañarse con el tanque de la Si OCE. algún balicero tiene, digamos, una respuesta contraria o que controvierta esto, es 097-441-443. Siguiente. Runner on Demand. Voy a admitir que no tengo una respuesta actualizada a esta pregunta, pero quería traer el tema a la mesa porque me gustó el recuerdo y quería también poner la foto en YouTube. El tanque no se desborda más, pone varias gente en el chat de YouTube, como Pilar, como ya. Claro, el Capaz Lunga tiene que- razón, no se borda más o se cortó la joda. Es como el video de Macri aquel de la primera vez se nos va a inundar, la segunda vez se nos va a inundar, pero no se inunda más. ¡No se inunda más! Eso gritaba Montero cuando cortó la llave del tanque 12 de Me Balizas. encanta, no se desborda más. Sí, bueno, la pregunta era la siguiente, Jorge. ¿Qué es de la vida del joven que se tatuó por la positiva en el brazo? Excelente pregunta. Excelente pregunta más en esta coyuntura. Sí. Que te digo que la calle Pou está en su mejor momento. De antemano les digo Estoy que- seguro, Sí. estoy seguro que vi una nota Ujú. de que fue del que se tatuó la positiva, pero vieja, tipo cuando recién arrancó el gobierno. Sí, Ponele. y voy a Porque ahí el está tatuaje la se lo hizo, circa 2014-2015. Exactamente, la elección de 2014, Jorge. Claro. Yo creo que le hicieron una nota, ponele, cuando arrancó este gobierno, de qué fue de la vida de. Sí, lo voy a defraudar porque básicamente voy a reproducirles lo que dice la última nota que se escribió sobre este muchacho, porque sus cuentas, digamos, las que originales no existen más, ¿Las fueron borró? cerradas. ¿Se borró? Y tiene un nombre bastante, digamos, convencional como para ¿Cómo se llama? mandarle a todos los Valentín González qué es de tu vida, ¿no? Ujú. Por lo cual apelo a la audiencia, si alguno conoce al Valentín González que tiene tatuado por la positiva, que me haga saber pero lo que se supo hasta el momento es que, bueno, efectivamente se había tatuado en su brazo el eslogan por la positiva en el 2014, en la selección de 2014. Y en aquella oportunidad el propio La Calle Pou le escribió a Valentín al enterarse de la noticia. Le dijo, esto es espectacular, ¿eh? Valentín, si tu pie lleva eso, me imagino tu corazón. La tarea, que sientas siempre orgullo. El Presi 2014 estaba más encendido que nunca. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el devenir político, Valentín? Porque eso es lo gracioso de esta historia, ¿no? Las preferencias del corazón de Valentín, esta es una nota de Monteo Portal, duraron menos que el tatuaje. En 2016
desilusionado, o sea, pierde la calle Pou la elección. No sé, la desilusión no sé si fue por su tarea legislativa o por qué. Decidió pasarse a dónde, Valentín, al Partido de la Gente. Valentín González terminó recalando del Partido de la Gente. Sí. ¿Se fue con Novik? Se fue con Novik. Esto es un refrito, quiero que sepan. Esto no lo averigüé yo. Esto estoy leyendo una nota de Prometeo Portal. No fue de un día para el otro, dijo Valentín. Me fui alejando del partido porque estaba en contra del oportunismo político. ¿Qué? Y por eso, es de todos los motivos por los que alguien podría irse a militar al Partido de la Gente con Novik, decir, me fui porque estoy en contra del oportunismo político, ahora me voy con Novik, es tal vez el mejor de todos, por lejos. Esto no se agota ahí. Yo trabajaba en la Intendencia de Durazno, una Intendencia blanca, y me sentí defraudado. Me contacté con Luis para denunciar que de 170 libretas de conducir expedidas, más de 40 eran truchas y nunca me contestó. Y ahí es que decide irse al Partido de la Gente. En 2019 cambió su perfil de Twitter. ¿Y qué pasó? En 2019 volvió al Partido Nacional, aunque con otro precandidato. ¿A quién apoyaba en 2019? A Sartori. Claro, era Jorge. obvio. Apoyó a Sartori. Y después de eso, mutis por el foro. Si alguien sabe de la vida de Valentín González, agradecido de que nos pasen data. Qué vida, ¿no? Pasó de la calle Pou 2014 a Novik, después con Sartori. Bueno, ahí tenés. Pregunta contestada, no necesariamente, pero me interesaba traerlo. Siguiente. Rana on Demand. Esta es buena, esta es un clásico, de las preguntas que a uno le surgen de la nada. ¿Cómo llegan los dólares de Estados Unidos a Uruguay? Excelente pregunta. ¿Cómo llegan los dólares? ¿Cómo llegan? ¿Llegan en un barco, en un avión? ¿Llegan custodiados por gente con ametralladoras? ¿Llegan tapados? ¿No? Fingiendo que es otra cosa y en realidad son los dólares. Tengo la respuesta. ¿Llegan en un jet privado? ¿Llegan en un avión común? Muero por saber cuál es esta respuesta. Mira, arranqué mal, ¿no? Porque arranqué haciendo la consulta del Banco Central y con toda lógica me dijeron, el Banco Central se ocupa de la moneda nacional, es decir, el peso, o sea, no tengo nada que ver con el dólar. ¿Qué venís a preguntar eso a Casipayo? Sí, igual, buena onda, obviamente, saludos. Me derivaron al Banco República. Bueno, ahí seguramente te puedan dar una respuesta más acabada. Me dieron una respuesta acabada. Escueta, sí, pero se tomaron el trabajo de responderme. ¿Cuál es el tren del dinero? El Banco República es el principal abastecedor de billetes en la plaza porque el Banco Central dejó este rol hace años, me dijeron. Los billetes llegan por avión, en vuelos privados, en montos de varios millones, pero sin un monto rígido. No es que cada avión trae 20 millones de dólares, ¿no? Sino que vienen de a millones, pero sin un monto rígido, ya que esa demanda del mercado. Tampoco las frecuencias son rígidas, es decir, no vienen cada 5 meses, cada 2 meses. Mientras ustedes estaban persiguiendo ese camión blindado o yendo a una casa de cambio, hay un avión acá que vale millones de dólares. Igual sepan que para los vivos, que si bien no son frecuencias rígidas, se podría decir que generalmente hay por lo menos un vuelo mensual. Un vuelo por mes. O sea, por lo menos una vez al mes llega a Uruguay un avión privado con millones de dólares. Hermoso. Jugoso. Dato, sí. Sin perjuicio de esto, el banco evita manejar de manera pública mayores detalles operativos por cuestiones de seguridad. No te van a decir mucho más que eso. ¿Qué aeropuerto, cómo, cuándo? No lo vas a saber nunca. Sí. Bueno, esta próxima, dale el pique, Alvin. Rana on Demand. Un oyente, pero es una demanda del líder. Entonces, al líder se lo respeta y se lo atiende y en todo caso también se le responde. Estamos hablando de algo que sucedió en la mesa de los galanes, no sé si en la charla de arranque o en opinión fija. En la charla de arranque, bueno, vamos a ver lo que sucedía. Sorin contó el dato del barco de la marihuana, Jorge. Dice, se dirigía para Estados Unidos y presumiblemente tiraron el cannabis porque sabían que serían interceptados. Los detalles permanecen poco conocidos. Lo cierto es que 22 toneladas de cannabis salieron al agua y ciudades como Río de Janeiro, San Pablo, Floripa se llenaron de faso gratis. Incluso hay varias personas en Uruguay que aseguran que recogieron latas, como este oyente, dice, que el padre lo decía. Mirá, pero pará, en Uruguay yo estoy casi seguro que llegaron latas. Estoy casi seguro porque recuerdo haber escuchado. ¿Esto sabes para quién es? Para... ¿Cómo es el sapo? ¿Rana? ¿Cómo es? Bien, me gusta que no conozca el nombre del espacio. Esto es para el sapo, Rana. Rana no sé cuánto. Perfecto. Piñe, tengo la respuesta. Estaba bastante bien orientado el oyente y la historia resumida.
Después de la tanda la vamos a contar, si les parece. Me encanta. ¿Sí? ¿Tema de arranque igual? Bueno, perfecto. Finalizamos la semana de Rancid del disco And Out Come the Wolves del año 1995 con el tema más clásico de este trabajo. Una banda que tiene 4 integrantes. 2 de ellos integraron una banda de ska, se llama Operation Ivy, entre el 87 y el 89. Su historia está contada en la canción que escuchamos ayer, Journey to the End of the East Bay, una banda de... Ellos son de San Francisco, de la bahía de San Francisco, y esas influencias siguieron en Rancid. O sea, Operation Ivy... Operation Ivy es la banda preferida del cantante de Green Day, de Billy Joe. Bueno. Es su banda de cabecera. Tim Armstrong, el cantante y guitarrista y compositor, y Matt Freeman, el bajista, eran parte de Operation Ivy. Y bueno, se separó abruptamente el grupo y quedaron medio a la Bartola y surgió la idea de armar una banda nueva y ahí nace Rancid. Y esta canción, que también toma el espíritu del ska de fines de los 70, de los Root Boys, de los colores dominó, de el traje negro, la camisa blanca, los zapatitos negros, medio malandra, habla de un asesinato, de un Hells Angel a un punquillo. Bueno, es en clave de ska, como era lo que hacía Operation Ivy, y es la canción creo que más conocida de Rancid, Time Bomb. La gente hizo sus aportes. Alguien dice, durante 2 o 3 veranos fue mi ducha de agua dulce, la del tanque de agua de OCE de Balizas. Otro que contaba, ya no sucede, muchachos. Les agrego que hay un lugar que te cobra 50 pesos la ducha, así que no hay excusa para bañarse, para el balicero, para este verano. Valpique. Tengo entendido que Valentín González, el muchacho que se tatuó por la positiva en un brazo, salió diputado por la 609 e irá al Parlamento con camisa manga larga. No hay grandes chances, ¿no? Siendo la 609. Bueno, gracias. Hay otros mensajes más. Para uno del Polonio, me imagino que tiene que ver con esto, ¿no? No, simplemente un saludo de Cabo Polonio. No importa nada, bueno. Saludo para vos. Seguimos Flavia en el chat de YouTube, buenísimo el espacio. Viva el Partido Colorado, ese es el nombre del usuario, no lo estoy viveando yo. Hablen de identidad soberana y si la hija de Salle es soltera o casada. Este es un round demand, ¿no? Bueno. La hija de Salle, ¿soltera o casada? Tuc, para averiguar. Ya voy recibiendo algunas preguntas, Jorge. Jorge Carlos Piñeirúa preguntaba afirmaba que era un tema para Run on Demand si fue verdad que un barco traía un cargamento de marihuana hace muchos años y que venían unas latitas que de alguna forma naufragó, encalló, pasó algo y esas latas terminaron en el agua y el agua la llevó a buena parte de la costa uruguaya y hubo gente que se hizo de esas latitas. Bueno, conozco gente que fumó de esas latas, pero vamos a la historia, Jorge. Conozco gente, tengo un amigo. Conozco gente. No, porque estamos hablando del año 1987. Bueno, claro, sí, otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Otro Uruguay, otra marihuana, otro acceso a la marihuana. Lo cierto es que la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, en ese año 87, estamos hablando de verano del 87, verano de acá, ¿no? Verano de él. Había recibido información de que un barco había salido de Singapur con una gran cantidad de marihuana de Tailandia y se dirigía a la Florida, ¿no? Y venía atravesando el Índico y se iba a meter en el Atlántico y lentamente iba a enfilar hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia la Florida, ¿no? La DEA alerta a las autoridades de Brasil de que iba a hacer una escala ahí en ese país. O sea, miren que viene un barco con marihuana tailandesa, con mucha marihuana tailandesa, y seguramente recale en un puerto de ustedes. Sale la policía brasileña al mar a buscar el buque, no encuentra nada, y más tarde sospechan de un barco, el Solana Star, ¿no?, que había anclado en el puerto de Río. Hacen una inspección, no encuentran nada, pero sí encuentran rastros de marihuana. Era un barco de bandera panameña y al detectar una fragata de la Marina brasileña, esa fragata que había salido a buscarlo a alta mar, ¿qué hizo la tripulación? Toda cagada, nerviosa. Tiraron todo. Empezó a descartar, se deshicieron de toda la carga y tiraron 22 toneladas de marihuana que estaban herméticamente selladas en 15.000 latas. Eran 15.000 latas que contenían 22 toneladas de marihuana por un valor de unos 100 millones de dólares. Las latas estaban selladas y siempre se creyó que estaban llenas de
salsa de tomate, porque afuera decían tomate, salsa de tomate. Y bueno, y que se dice que mucha gente de la tripulación ni siquiera sabía que efectivamente había marihuana adentro de esas latas. Cuando cayó la policía solamente había un tripulante que era el cocinero que terminó preso. Quien dijo, yo no tengo nada que ver, me clavaron acá y se comió 20 años de prisión. ¿Por qué? Bueno, la policía dice que solo una cuarta parte de las latas arrojadas al mar fueron encontradas o entregadas a las autoridades. Las latas quedaron flotando, por lo cual 11.000 latas siguieron flotando, ¿no? Y llegaron a las costas de Río, primero que nada. Estábamos en la previa del carnaval de Río, ¿no? De hecho, fue inspiración para una de las letras de las escolas de Río, las latas que llegaron por esos días. La latiña latín. Exactamente. La expresión de lata, se convirtió en la jerga como decir, es algo bueno, es algo especial. Esto da lata, cara, esto da lata. Fueron vistas por primera vez en playas cercanas a Río y luego más al sur, y llegaron a las costas de Rocha, esas latas. O sea, fueron bajando, y hay gente que se hizo de esas latas en balizas, en Punta del Diablo, y aparte era muy raro poder fumar una marihuana tailandesa más aflorada, se quiere, y no el clásico ladrillo prensado paraguayo. Por lo cual fue un verano especial para los brasileños y también los uruguayos. Hay muchos documentales sobre esta historia. Vamos a ver un fragmentito de un protagonista de la historia, es decir, una persona que se hizo una lata en la época y que aún la conserva. Bueno, este es el arranque del documental de César Yacosa. No importa, igual ¿Cómo se llama el documental? Se llama Verão da Lata. Ahí. Ahí está el documental y vamos a ir al momento. La costa, ves unas latas. Y ahí está la lata. Ahí dices. Acá la van a ver. Y van a escuchar el testimonio. Ao mar para impedir o flagrante da polícia, né? Eles sabiam que a polícia estava se aproximando. Olha isso aqui, cara. Aí mostrou uma lata de extrato de tomate, uma coisa assim meio doida assim, igual essa aqui assim. Tipo essa aqui assim, um pouco diferente assim, mas isso aqui. Aí, cara, ele vai tac, aí paf, sai aquele aroma, né, cara, e negócio vermelho, assim, gigante. Eu falei, cara... Esta persona no está en la vela. ¿Tú sabes qué es? Eu falei, pô, tú sabes qué es. Parece cebolla, ¿sí? Bueno, ahí estaba. Esa es una persona que se hizo una lata, que cuenta cómo la abrió, y cuando la abrió... emanó ese aroma faso tailandés y quedó como loco y quedó hablando así a partir de ese momento, ¿no? Antes hablaba español. Sí. Después de esa experiencia terminó hablando así. Como suele ocurrir con los fumaporros, ¿verdad? Últimos dos, Jorge. Run on Demand, por favor. Run on Demand. ¿El oso Teddy está vivo? ¿Qué es el oso Teddy está vivo? Qué lindo el oso Teddy. Esto sí es para viejos chotos, o no tan chotos. Década del 90, Jorge. ¿No sabes lo que es el oso? ¿No sabes lo que fue el oso Teddy? ¿El oso interactivo? Pero el oso Teddy era un juguete. Era un juguete. ¿Cómo sigue vivo? Bueno, ¿quieres saber si se siguen vendiendo se osos Teddy? Claro. Estamos hablando de un oso que lo trajo a Río de Plata. Gerardo Sofovich lo trajo. Claro. Y incluso llegó a tener un programa especial, el oso Teddy, pero un oso que básicamente dialogaba con la televisión. O reaccionaba a lo que pasaba en la tele, o a veces tenía incluso intercambios con la persona que estaba hablando en la televisión, sobre todo cuando ponías un VHS, ¿no? Que estaba especialmente realizado para que hable con el oso Teddy. El oso Teddy fue muy popular en Estados Unidos, ¿no? Hay que aclarar eso. Fue furor en Estados Unidos, después llegó acá. Tenía una base y recibía una señal de radio que la decodificaba y ahí emitía frases. Vamos a ver, primero que nada, cómo te vendían en la Argentina al oso Teddy. Presentamos a Teddy, el primer amigo interactivo de la televisión. ¡Este es Liberato! ¿Qué tal, señor Teddy? ¿Cómo le va? Yo estaba mirando
programa. ¿Qué haces tú allí? TV Teddy, el único osito que sabe todo lo que pasa en la televisión. Y juntos compartiremos los programas que más nos gustan. TV Teddy, exclusivo de ATC. Seguro que sí. En este mundo moderno, sapo, donde tenés aplicaciones que ya te hablan y te dicen cómo andás, les preguntás cosas, te contestan, la idea de tener un oso que veía la tele, si ponías el VHS adecuado para el que ya estaba preprogramado, era rupturista en aquel momento. Hoy lo mirás y decís, qué niño, ¿no? En ese momento. Pues ya voy a responder la pregunta de si está vivo o no, pero primero que nada, veamos el programa que especialmente se hizo para interactuar con Teddy en Argentina, que estaba conducido por el propio Carlitos Balá. ¿Lo tenés, César, o no? Nunca te lo pasé. Perfecto, no hay problema. No hace falta. Carlitos Balá conducía un programa que se había realizado para que Teddy de alguna forma reaccionara a lo que salía en la tele, ¿no? Claro. Y ahora, ¿tuviste un oso Teddy? No tuve un oso Teddy. ¿Te hubiera gustado tener? En el Uruguay, porque también te venía con VHS, ¿no? Tuvo, creo que, una penetración muy limitada el oso Teddy. Alguien por ahí me decía que había sido, digamos, parte de una movida de Canal 12, pero no lo pude confirmar eso. Capaz que alguien ¿se siguen que esté vendiendo escuchando. osos Teddy, Bueno, sapo? por favor, Pregunta de César, Run Demand. poneme la placa de Mercado Libre. Porque hicimos el trabajo y tenés. ¿Cuánto te sale un oso Teddy hoy en Mercado Libre? ¿Cuánto? 3.000 pesos, ¿no? Un objeto vintage que, ¿no? la publicación, para el que esté mirando el canal de YouTube, va a ver al oso Teddy ahí, foto. Hay varias fotos, esas no sé si podemos poner alguna otra. En el entorno de los 3.000 pesos. En torno a los 3.000, o sea que... Pero no se siguen haciendo. No se siguen haciendo. Son un producto objeto de colección. Vintage y se pueden conseguir en Mercado Libre Uruguay por ese precio y en algunos casos algo más barato o algo más caro si te viene con el VHS. El último Run On Demand. Vamos. Run On Demand. Es corta la pregunta. ¿Cómo pega el gamma? La gente se preguntará qué está hablando este oyente. ¿Cuál es la pregunta? El gamma o la gamma es una de las variantes que el IRCA, el Instituto de Regulación del Cannabis, puso a la venta en el año 2023. Era una variedad de cannabis de índice de THC menos o igual al 15% y de algo así como un 1% de CBD, una, digamos, planta híbrida con predominancia sativa. Pero yo no creo que quisiera hacer la pregunta sobre gamma porque vino después una nueva que es la Epsilon, que es la que salió hace pocos meses, que es una variedad que tiene un THC igual o menor a 20%, es decir, es más potente, es sativa, en este caso, predominancia sativa, y tiene CBD al 1%. ¿Cómo pega la Epsilon más que la gamma? Tengo dos testimonios y vamos a escuchar el primero a continuación. Bueno, Sapo, yo empecé a fumar marihuana a los 15 años, con paraguayo, como muchos de mi generación. Después, años luego, descubrí el cogollo. La verdad que, por suerte, hace más de 20 años que fumo, pero todavía no se me hizo vicio. Y bueno, con la marihuana del Estado, viste, a mí me gustan mucho las altas concentraciones de THC, a lo mejor fumar extracciones. Y la marihuana del Estado yo compré el mismo día que vos, en la misma farmacia. La famosa foto de la primera marihuana estatal del mundo, que creo que tenía 2 o 3% de THC nomás. Y no, la realidad es que no me pegó mucho, prácticamente nada. Pero luego, cuando fueron elevando los niveles de THC, con las variedades que iban saliendo, fue como sintiéndose un poquito más el pegue. Hasta que llegó esta nueva variedad, Epsilon, que la verdad tiene un coloque interesante. Lejos está de ser lo que yo busco, porque mis niveles de tolerancia son muy altos, pero es el primer porro que me animo a decir que pega de los que el Estado nos está ofreciendo. Fíjate que la Epsilon tiene 20% de THC. Y hay varios fasos de club que tienen más o menos eso, o sea, es un porcentaje decente.
para un fumón que busca quedar. Bueno, el siguió hablando, es un audio de 10 minutos. Quiero que lo sepan, pero básicamente Un poco lento, hizo profundo. una cata. El segundo testimonio no nos va a dar el tiempo para pasarlo porque... ¿nos da? ¿Es cortito? Perfecto. Segundo testimonio de alguien que probó la Epsilon. Bueno, acá mi testimonio, después de haber probado la variedad Epsilon, sin dudas pega más que las otras. Después de haber probado el resto de las variedades, la gama, la índica, esta sin dudas pega, es rica también. Así que, nada, 10 puntos. Bueno, ahí tienen dos visiones sobre gente que probó la Epsilon. Oso Teddy me acotaba en Canal 4. Canal 4, sí. Canal 4, Excelente perfecto. Rana on Demand, Sapo. Hacemos una pausa y ya se viene el canciller de la República, Omar Paganini. Fácil se impone. Fácil desviarse. Desde hace 25 años se está negociando un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un proceso largo, con muchas idas y vueltas, que no terminó todavía, pero hoy se cierra una etapa con la firma del acuerdo técnico. Hoy es un día histórico, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los presidentes de los países fundadores del Mercosur hicieron sus propios análisis. La calle Pou, uno de los presidentes que ha insistido más en la apertura comercial del bloque, destacó que los distintos países llegaron a un acuerdo finalmente a pesar de los distintos gobiernos y sus ideologías. Estará en cada uno la velocidad que le demos a este acuerdo para que vaya avanzando, dijo la calle. Ahora la pelota está en la cancha de los europeos, pero vamos a tratar de conocer qué es exactamente lo que se concretó hoy, cómo sigue este proceso y si eventualmente hay alguna chance que cuando atraviese el Atlántico tenga un parate en los parlamentos de los diferentes países europeos. Lo vamos a conversar con el canciller Omar Paganini, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Paganini, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Contento, Buenas ¿no? tardes. Se los ha visto a todos bastante contentos, ¿no? A las autoridades nacionales y también a los socios del Mercosur, ¿no? Por lo menos a nivel de fotos y de declaraciones, aunque fueron algo escuetas por parte de los otros. Pero vamos a conocer exactamente de qué se trata este acuerdo técnico, qué alcances tiene. Bueno, yo no le llamaría acuerdo técnico. ¿No? No, en realidad las partes se pusieron de acuerdo en todos los textos. Completos. Técnico, pero digo técnico porque es el acuerdo tal cual se implementaría en caso de que se vote afirmativamente en Europa. Sí, pero a veces está la confusión de que habría un nivel técnico y un nivel político y no es así. Acá lo que hay es un acuerdo donde los países se pusieron de acuerdo en un texto completo. En el 2019 había habido un primer acuerdo que había dejado abierto algunas cosas. Cuando esas cosas empezaron a conversar de vuelta en 2023, implicó reabrir la conversación. Ahora estamos en un momento en el que sí se cerró todo. Esas secas, entonces. Hay un acuerdo sobre la alianza o el partnership Unión Europea-Mercosur, que ahora tiene que pasar por las fases de aprobación, que son unas cuantas, por lo cual no está vigente hoy. Lo primero es una revisión legal para que quede pronto para la firma del tratado. Lo segundo, después que está firmado el tratado, es que va a aprobarse en los órganos que correspondan. En el caso europeo, es el Parlamento Europeo, es la Comisión Europea, es el Consejo Europeo, y en el caso de los países del Mercosur, es cada uno de los parlamentos. Pero básicamente ese proceso puede demorar unos cuantos meses, pero digamos que no admite renegociar el texto. Bien, o sea que está, el texto es el que tenemos acá y se va a votar así, más allá de alguna fine legal, en instancias posteriores. ¿Qué tiene adentro, a grandes trazos, qué tiene adentro este acuerdo? Bueno, a grandes trazos tiene lo más importante, que es la parte de los aspectos comerciales, es un acuerdo de libre comercio, es un TLC, el TLC más grande de la historia, porque estamos abarcando 700 millones de personas, los que viven en Europa, que son 400 y pico, y los que viven en el Mercosur. Entonces, en tal sentido, hay acceso a mercados, reducción de aranceles en algunos casos inmediata, en otros casos a lo largo de varios años, en escalones, hasta llegar a los 10 años a eliminarlo, en un muy amplio universo de productos. Y después, para algunos productos, hay cuotas, o sea, hay algunas restricciones todavía, y eso es lo más importante porque permite a los países del Mercosur, que son principalmente productores de alimentos, acceder
mucho mejor al mercado europeo sin pagar aranceles, pero también recibir inversiones para agregar valor en estos países y formar parte de cadenas productivas globales, que en la medida que hay aranceles en el medio encarece el flujo del producto entre una fábrica, porque cuando hablo de cadenas productivas hablo de una etapa de la producción es en un lugar y otra etapa es en otro lugar y el final. Y esto es lo que pasa en el mundo desarrollado hoy, no se termina un producto. Si uno toma un avión, encuentra que las partes se produjeron en 10 países distintos y se ensamblaron al final en uno. El Mercosur y América del Sur en particular han estado ajenos a estas cadenas de valor globales, porque en la medida que hay trabas al comercio no funcionan. Entonces, que estemos integrados con Europa permite pensar en que determinadas eslabones de las cadenas productivas europeas pueden radicarse en el sur, agregándole valor, generando inversión, generando empleo de mejor calidad. Y todo esto es parte de lo que sucede cuando uno se abre a este tipo de cosas. Entonces, yo creo que en primer lugar es eso. El comercio, en este caso, en el mundo, está cada vez más bajo la óptica del comercio sostenible. Es decir, asegurarse que se logran producciones que no dañen el medio ambiente o que toman en cuenta por lo menos el cuidado del medio ambiente. Entonces, el capítulo de comercio sostenible, que es una de las cosas que más costó negociar, está incluido dentro de lo que son el acceso o el libre comercio. ¿Esos eran exigencias sobre todo de Europa? Claro. Que es, por ejemplo, el tema de la deforestación en Brasil o la quema de tierras para producir. La certificación de la deforestación es uno de los temas. En general, los temas de sostenibilidad están en el acuerdo. Pero también hay algunas cosas interesantes que fueron parte de la negociación vinculados con lo que es el rebalanceo, que ante eventuales medidas unilaterales que puedan tomar más adelante algunos de los países poniendo restricciones nuevas al tema está el derecho de que ante un arbitraje independiente obligue a las partes que pusieron las restricciones a rebalancear de otra manera estas cosas. En fin, fue todo, la complejidad de la negociación fue toda esa, porque el mundo hoy no es el mundo de hace 25 años, cuando el comercio era comercio y punto. Ahora están todas las cuestiones de la sostenibilidad, por ejemplo, de la inclusión, de las MIPYMES, una serie de cosas que fueron conversadas y planteadas, y llevó 1 año y medio, 2 años de negociación. Ahora se dio esta discusión, ¿no? Un poco a nivel político del TLC como herramienta, ¿no? Vos señalabas, va a ser el TLC probablemente uno de los más importantes, el más grande, si lo mirás por la cantidad de mercados, la cantidad de habitantes. ¿El TLC como herramienta para vos sigue vigente? A los hechos me remito. Esta es la demostración de que el TLC sigue vigente. Porque vamos a discutir una cosa que se está haciendo. Además, sí, es verdad que en el mundo, en la OMC, hay 370 TLC registrados. Lo que pasa es que hubo una ola de acuerdos fuerte hace 20 años, sí, es cierto, y América Latina, en particular Uruguay, estuvimos bastante, más bien el Mercosur estuvo bastante afuera de la ola. Lo que no quiere decir de que el mundo hoy no sea un mundo más complicado, un mundo proteccionista, donde muchos países están cambiando las reglas del libre comercio para protegerse en el marco de una guerra comercial entre las principales potencias. Y justamente yo creo que esto nos trae el tema de que el Mercosur y la Unión Europea hagan este acuerdo de alguna manera, y esto fue remarcado por la presidenta Van der Leyen y también por varios de los presidentes, es una señal en sentido contrario que le dice al mundo: miren que se puede hacer comercio, se puede integrarse. Esto de las tendencias a fragmentar el mundo es algo que no debería darse como un dato, y más cuando hay afinidad cultural y de valores democráticos entre bloques como la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, es una señal interesante para otras decisiones que están tomando otros en el mundo, que van en el sentido de cerrar las economías, ¿no? Esto que capaz que es muy geopolítico, complicado. Bajémoslo al uruguayo promedio, ¿no? Al trabajador promedio, el empresario, el que tiene una pequeña y mediana empresa. ¿En qué lo beneficiaría este acuerdo? ¿Qué cosas en su cotidianidad lo pueden ver afectado y que diga esto es positivo? Bueno, en primer lugar, el país puede mejorar globalmente su economía simplemente por mejorar su acceso de sus productos que hoy produce al Mercosur, por ejemplo, a Europa, por ejemplo, carne, por ejemplo, arroz, donde ahí hoy se pagan aranceles. La famosa cuota Hilton que exporta el Uruguay de carne a Europa paga un 20% de arancel. Esto baja a 0.
Entonces un montón de dinero que no queda en las aduanas europeas, sino que queda en el productor uruguayo. Tengo recuerdo del arroz uruguayo, por ejemplo, que en Francia pagaba menos aranceles, digamos, menos procesado que el arroz ya procesado. O sea, había trabas arancelarias justamente por mayor elaboración. Entonces, sí, ese tipo de casos son los que tratan. Sí, y van a ir eliminando a cero en un plazo el arancel del arroz. Está el tema de que se agrega, además de las cuotas que hoy tiene Uruguay negociadas por Uruguay, se agrega una cuota global Mercosur de 99.000 toneladas de carne carcasa, que sí paga un arancel de 7,5 intracuota, pero es un arancel mucho menor que el 20 que pagamos hoy. De manera que ahí, a nivel ya de la carne y del arroz, por ejemplo, tenemos acceso a un mercado en términos amplios. También se tomó en cuenta en otro tipo de productos, que puede haber algunas preocupaciones, ritmos distintos de grabación, es decir, el vino va a tener un ritmo en Europa, el vino del Mercosur debe ir perdiendo aranceles más rápido que el vino europeo en el Mercosur, o sea que de alguna manera hay un plazo para competir mejor. ¿Y esa asimetría a qué se debe, digamos? A la negociación de las debilidades productivas de los países del sur. Esto fue todas las cosas que hubo que negociar, que no son pocas, son una lista enorme de cosas que toman en cuenta este tipo de dificultad. Por ejemplo, Brasil fue muy enfático en que la desgravación de su industria automotriz debería ser a un cierto plazo para que no le pegue en forma destructiva a su propia capacidad industrial. Brasil produce muchos automóviles. Claro, ahí leía en Folia, justo ya están analizando que en realidad no va a ser un problema, digamos, la entrada de autos fabricados en Brasil a Europa, porque ni siquiera cumplen los estándares. En todo caso, puede haber una competencia, sí, con respecto a China y el ingreso de autos europeos, ¿no? Bueno, pues justamente para que los autos europeos no destruyan la industria brasileña, lo que se le dio fue un plazo, y la industria brasileña en ese plazo tendría que adaptarse a poder venderle a Europa. Lo mismo en particular que le preocupaba con los minerales críticos a Brasil. Entonces, todas esas cosas, que son los minerales críticos, el litio, por ejemplo, darle cierta prioridad al país para poder industrializarla localmente. Bueno, todas esas cosas son las que se negociaron con mucha dificultad este último tiempo, sobre todo, y salió muy favorable. Creo que logra una cosa balanceada donde toma en cuenta la realidad de los países. Antes de avanzar hacia qué va a pasar hacia adelante, por ejemplo, también informantes de Brasil que a partir de este tratado, empresas europeas van a poder acceder a limitaciones para compras públicas en algunos estados brasileños. Para el caso uruguayo, Uruguay no tiene esas restricciones, así que no pasa nada. Otro ejemplo, volviendo a lo otro, ¿no? La lana, que tiene hoy aranceles mayores o crecientes de acuerdo al nivel de elaboración, sea tops, sea hilado o sea tejido, bueno, pasa a ser duty free. Entonces, eso favorece a la industria negra uruguaya, por ejemplo. Eso es el tipo de cosas que van a los efectos concretos de este acuerdo. La fruta también pierde los aranceles para entrar a Europa. ¿Tienen identificados inversiones europeas vinculadas justamente a incrustarse dentro de la cadena de producción de algunos productos que Uruguay sea, digamos, atractivo? Bueno, ahora viene ese trabajo, ¿no? De hecho, la Unión Europea es el principal inversor extranjero en Uruguay, ya hace años. Esto lo que va a hacer seguramente es ampliar el apetito de inversiones de las empresas europeas. Ayer la presidente de la Comisión Europea visitó determinadas empresas europeas que están instaladas en Uruguay, entre otras la terminal de UPM en el puerto, por ejemplo. Lo cual te va marcando de que ya hay una presencia muy fuerte y que estas cosas lo que pueden hacer es incrementar y agregarle otros eslabones. Y aquí ya empiezo en el plan hipotético, pero por ejemplo, UPM hoy exporta celulosa, pero podría usar la fibra de madera para otros productos como lo están haciendo en Europa a partir de agregarle más valor, sustitutos del plástico para envases, por decir un ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que va a ir viniendo si esto se desenvuelve como debe. Lo dijo Lacalle Pou, el Sapo lo leía en la introducción. Hasta acá llegamos, ahora depende de la velocidad que le ponga cada país para que esto se acelere lo más posible. ¿Cómo sigue esta historia en Europa? Porque ahora en realidad creo que hemos leído bastante en la prensa de
empieza un proceso donde cada país lo va a tener que analizar. Sabemos, por ejemplo, que Francia es un país que tiene muchos reparos con esto, parecería estar en contra. Y ahí está la duda de si eventualmente esto se puede trancar cuando arranque la discusión en Europa. ¿Cómo son esos pasos y dónde puede incidir Francia, por ejemplo? El tema es que esto en Europa es complejo porque hay supranacionalidad. Es decir, hay determinados atributos que los estados parte le cedieron a Bruselas, le cedieron a los órganos comunes de la Unión Europea. Es decir, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y a la Comisión Europea. Al haberle cedido determinadas funciones a estos órganos, lo que acuerden estos órganos alcanza. No hay que ir país por país en estas cosas. El Parlamento Europeo, por ejemplo, está conformado por diputados de muchos países, pero forman bloques con orientación política común. Está el Partido Popular Europeo, está el Partido Socialista, están los nacionalistas y hay distintos bloques. El Parlamento Europeo tiene hoy suficientes mayorías para aprobar este tratado. Hay en el Consejo de Europa la posibilidad de vetar o de bloquear algunas de estas cosas, para lo cual se requieren ciertas mayorías especiales que se miden de una manera compleja entre PBI, participación de la población y demás. La tengo acá, apoyo del 55% de los países del bloque, 15 de los 27, que en conjunto representen al menos el 65% de la población total de la Unión Europea, o sea, una mayoría calificada, ¿no? Que no alcanza con la oposición de Francia o de Polonia o eventualmente de Irlanda, para bloquearlo. Tal vez por eso están un poco vocales en las redes hoy y en los medios. Por eso están activos, porque saben que en realidad en los votos no llevan las de ganar. Y ahí... Perdón, una cosa. Otra información habla que Francia, Polonia... para llegar a esa mayoría calificada, Francia, Polonia, Países Bajos y Austria podría ser la fórmula para eventualmente en el Consejo de la Unión Europea bloquear esto. Digo porque ya se está especulando en Europa sobre las posibles alianzas. Déjame aclararte una cosa, si eso podrá pasar o no, hoy no estaría dada ese bloqueo. Además sí hay una parte del tratado, la parte más política, que requiere votos país por país. Y ahí habrá países que no la aprobarán, y otros sí, pero no se refiere a la parte comercial y económica. Claro. O sea que lo más probable es que esto entre a funcionar, pero claro, esto si no se, como dice el presidente, si se va con celeridad suficiente como para que no cambien demasiado las conformaciones políticas en los demás países, que es el gran problema que ha tenido esto todo este tiempo, pero estaba en una etapa mucho más inmadura. Ahora hay un texto final. Entonces antes para avanzar era difícil porque cambiaba la correlación de fuerzas y se frenaba, y lo mismo pasaba en el Mercosur. No se olviden de que Argentina fue la que a fin del año pasado se objetó que se avanzara en Río, en la cumbre de Río. Y si tuviéramos... Es difícil analizar estas cosas, ¿no? Pero ¿hay una expectativa de cuánto tiempo puede tardar esto? Y 1 año y poco. 1 año y poco. Sí. Y la otra pregunta, es verdad lo que decía el Sapo, de que existe la posibilidad de que Francia dialogue con otros países europeos para intentar convencerlo de hacer una mayoría. ¿Ahí los países del Mercosur, como Uruguay, pueden hacer algo? Por ejemplo, ¿se puede dialogar de manera diplomática con estos países, intentar convencerlos de que en realidad no es por ahí? ¿O no? ¿O Uruguay siempre es un espectador y ahora la pelota está en la cancha de ellos? Se ha hecho y se va a seguir haciendo, conversar con todos los países vinculados. También así como hay gente en contra, hay gente muy a favor en Europa. De esto. Alemania, España, por ejemplo. De manera que yo creo que el trabajo que se hizo hasta ahora, además donde Brasil también hizo mucho hincapié, viene resultando exitoso, pero hay que mantenerlo, sin duda. Ahora, es distinto cuando uno dice, estamos conversando un tratado, y uno no dice, bueno, este es el tratado. Y ya tiene el acuerdo de la Comisión Europea. Y ya de alguna manera tiene la tácita aprobación de la mayoría de los países. Hoy fue interesante ver a von der Leyen sobre el tramo final de su intervención, hablándole directamente a los granjeros europeos. O sea, que se sabe que son, digamos, los que ponen mayores resistencias a que avance este acuerdo. Y dando los datos sobre, bueno, las restricciones específicas que se incluyeron para no, digamos, perjudicarlos. Pero no sé si basta con las palabras de von der Leyen y con las especificaciones que se incluyeron en estos acuerdos. Es decir, el tema medular sigue estando en la granja europea y francesa. Y yo creo que se ha dado un paso muy importante, que
porque vamos a entendernos, puede haber gente preocupada por esto en Europa, también hay gente muy a favor, y no me refiero en la política o en los gobiernos, me refiero en las empresas. Y es el sector industrial, es un sector poderoso, o sea, yo diría que así como hay oposición y en la interna europea la tendrán que atender, también hay mucha gente favorecida. De hecho, se llegó hasta acá por eso, si no, estábamos trancados por estas cosas mucho antes. Bien, o sea que esa traba, digamos, más allá de que hay manifestaciones en Europa, no va a trascender más allá de estas manifestaciones. Bueno, no lo sé. Lo que es cierto es que los pasos que quedan ya son pasos mucho más burocráticos, si se quiere, que otra cosa. ¿Cómo hay que leerlo esto en materia de las gestiones del gobierno y la política, ¿no? Porque, por un lado, es un proceso que lleva muchísimos años, ¿no? Prácticamente el 99 se vienen negociando, pero también es cierto que cae ahora, y la pregunta podría ser, ahora, ¿se dio este paso por todo el proceso largo de como 25 años, o este gobierno en realidad hizo gestiones particulares que llevaron a esta concreción? O sea, ¿hubiera pasado lo mismo en otro gobierno o acá se hizo algo particular? Y es muy la disputa política siempre está... Es ¿no? muy contrafáctico eso que decís. Ni siquiera quisiera entrar mucho en eso. Sí sé que desde que estoy en la Cancillería le hemos puesto muchísimo fuerza a esto y que los cancilleres anteriores también. De hecho, cuando llegué a la Cancillería en noviembre del año pasado, estábamos en un envión fuerte que venía de antes y pensábamos llegar a la cumbre del Mercosur de Río con un acuerdo similar a y se demoró y se trancó, pero no por Uruguay. O sea que yo creo que esto en este periodo sin duda fue una prioridad y fue algo importante. Tengo entendido que en los periodos anteriores hubo momentos de trabajo fuerte también. Así que no me gustaría partidizar esta historia. Bien, te lo llevo. Ahora sí hemos visto que hay gente escéptica de los TLCs, pero bueno, eso es otra cosa. Está bien. La verdad es que creo que estaba presente además Orsi hoy después en la cumbre y el ambiente era muy favorable. O sea, no creo que haya un cambio de posición respecto a esto. El senador Frente Amplista Mario Vergara, por ejemplo, puso ayer en su cuenta de redes sociales: este acuerdo se sustenta sobre el alcanzado en junio de 2019 durante el gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, ese mensaje, ¿qué te parece? ¿Es un mensaje correcto? ¿Es así? Mira, la verdad que me parece un poco desubicado. Porque se sustenta sobre eso y sobre cosas que se hicieron en el gobierno de Valle y sobre cosas que se hicieron en el gobierno de Vázquez antes, y sobre lo que han trabajado todos. O sea, decir esto es mío, yo qué sé. Nosotros lo encontramos trancado y esto revivió en el 2023. Y hay que decir que en parte importante revivió por esfuerzos de otros países, no solo de Uruguay. Uruguay siempre fue a favor de este acuerdo, cuando el escepticismo cundía en otros lados, siguió estando a favor. Parecía que no salía, parecía que sí. Bueno, este último tramo del último semestre, yo te puedo decir que no es por el 2019 seguro. Hubo que renegociar muchísimas cosas que eran distintas que las que estaban en el 2019 o que no estaban acordadas en 2019 y obligaron a reabrir el acuerdo. Pero alguien puede reivindicar, digamos. Entiendo que me parece bárbaro. No, de pronto, si algún gobierno puede reivindicar el hecho de haber hecho más por este TLC que otro. No sé, no quiero ni entrar en la comparación porque es muy discutible. Porque lo que sí te puedo decir es, se anunció en 2019 un acuerdo preliminar que le faltaban algunas cosas y eso lo trancó. ¿Eso estaba mal? No, eso estaba bien. Ahora, después hubo que trabajar mucho más para seguir llegando a esto y la verdad es que no quiero, como dije hace un ratito, decir, esto es mérito de uno o del otro. Creo que es un error ponerse en esa posición. Bien, y pensando en Brasil, ¿no? Pues yo imagino que Brasil debe haber hecho mucho trabajo también, ¿no? Por este acuerdo, porque ahí hay realmente un mercado muy apetitoso para Europa y viceversa. Brasil, ¿cuánto pesó en que se acelerara este proceso en este último tramo? Brasil pesó sin ninguna duda. Además Brasil, yo les recuerdo que en el presidencia pro tempore brasileña, que fue en el semestre que terminó el año pasado, en diciembre, venía coordinando la negociación. Y cuando llegó el final y no hubo acuerdo, Brasil pidió para seguir coordinando la negociación porque había una oportunidad en este año de sacarla. En realidad en aquel momento estábamos más optimistas y pensábamos que era en el primer semestre. Cambiaba la presidencia pro tempore a Paraguay y Brasil dijo, pero a mí déjenme negociar esto, que capaz que lo terminamos, y todos le dijimos que sí. O sea, Brasil fue el coordinador de la negociación esta
y le puso mucho hincapié, sin ninguna duda. Así que creo que es así como tú decís. Hoy Lacalle le agradeció a Lula algunas gestiones que hizo y recordó aquella reunión que tuvieron donde Lula un poco lo que le planteó era ordenar la agenda comercial del Mercosur y bueno, ir primero por la Unión Europea y China dejarlo para después. Uno ahora está en medio de la transición. Este gobierno tuvo una agenda de mucha buscar apertura comercial y pedirle al Mercosur una y otra vez mayor apertura comercial. Ahora parecería entrar un gobierno nuevo que ha hablado de que Brasil es nuestra China, se lo ve muy cercano a Brasil. Estar pegado a Brasil necesariamente es, digamos, tener menor apertura comercial, o Brasil está en un momento donde va a empujar por una apertura comercial del Mercosur. En las conversaciones, bueno, en la realidad lo que hay que entender es que Brasil tiene intereses distintos que Uruguay. Brasil tiene un sector industrial en San Pablo que quiere proteger. Tiene además ahora, y hace unos cuantos años, pero cada vez más pujante, un sector agroindustrial parecido al de Uruguay. Entonces, en esa discusión interna tenemos gente que piensa como Uruguay y gente que quiere proteger a su industria. Y esa puja interna en Brasil a veces da para un lado y a veces da para el otro. Esto de la Unión Europea de alguna forma mostró una mayor predisposición a abrirse, pero también una intención de proteger cosas, ¿no? Y eso va a ser siempre con Brasil así. Entonces lo que uno dice es, si seguimos a Brasil, bueno, en algunas cosas vamos a ir despacio. Por ejemplo, con China es muy claro. Con China es muy claro que Brasil no quiere abrirse mucho con China. No es la misma industria que la europea, digamos, ¿no? Ahí tenés un ejemplo de Brasil despacio. Si nosotros vamos pegados a Brasil, sabemos que China no va a ser la prioridad número uno. Exacto. Entonces, en esas cosas hay que reconocer las diferencias de intereses de país, que no tienen que ver con la ideología del gobierno. Decir, Brasil es nuestra China, bueno, desde el punto de vista numérico no parece ser el caso, porque el comercio del Uruguay con el Mercosur, en particular con Brasil, está estancado. Es importantísimo, pero está estancado. Lo que ha crecido es el comercio con Asia. Entonces, decir solamente vamos a pensar que Brasil es nuestra China, es decir, vamos a ir despacio en estas cosas. Apostar a incrustarse en las cadenas de producción brasileras, por ejemplo, que es algo que se habla mucho. Pero con la protección del arancel externo común, lo que te pasa es que es difícil radicar una inversión en Uruguay cuando la puedes radicar en San Pablo. Entonces, ese es el tipo de discusión que estamos compitiendo de manera bastante desigual para poder insertarnos en determinadas. Algunas cosas pueden funcionar. PepsiCo en Colonia, bueno, es un productor muy importante de jarabe de bebidas para Brasil, para México, para todo el mundo. O sea, hay cosas que sí pasan, pero decir Brasil es nuestro foco cuando es el 25% del comercio todo el Mercosur, es decir, bueno, el RO 75 y no era el 75, era el 50% del Mercosur, bajó a la mitad en su participación, porque lo que creció no es que se haya achicado, lo que creció es afuera del Mercosur. Entonces a Uruguay le interesa abrirse al mundo a una velocidad y a Brasil evidentemente a otra. Y ese mismo planteo es el que ahora está haciendo Argentina, ¿no? Bueno, ¿cómo viste el discurso de Milei? Porque en su momento, cuando Lacalle Pou hizo críticas al Mercosur y pidió mayor apertura, generó ruido, ¿no? El discurso de Milei es por 10, ese discurso de Lacalle Pou, ¿no? Se despachó con algunos conceptos muy duros, prácticamente que consideró que el Mercosur funcionó como una cárcel donde no se podía salir. ¿Cómo lo viste el discurso de Milei? ¿Qué te pareció? Bueno, es el estilo de cada dirigente, ¿no? Hay que pasarlo un poco por el filtro. En el fondo, lo que está planteando estructuralmente Argentina es muy parecido a lo que planteó Uruguay, que es esto que yo venía diciendo. O sea, a nosotros nos conviene abrirnos. El arancel para proteger la industria de otro país no nos conviene mucho, porque terminamos teniendo desvío de comercio, teniendo que comprar maquinaria en San Pablo en vez de comprarla en otros lados porque hay un arancel. Y de repente nos cuesta más caro, entonces nuestra industria tiene que pagar un sobreprecio por estar en el Mercosur. Por poner un ejemplo, al Uruguay, con su tamaño, con su perfil, le conviene abrirse al mundo más y probablemente a Brasil un poco menos. Entonces el planteo que venimos haciendo en forma reiterada y que viene desde el 2020, pero que para sintetizarlo técnicamente es: asumamos que el Mercosur es una zona libre de comercio, que es muy bueno que eso sea así, es decir, que no tengamos aranceles entre nosotros, que haya comercio fluido entre los países del bloque, pero no asumamos que vamos a ir a tener una única zona aduanera sin diferenciar los mercados, porque eso nos obligaría a tener una política comercial común que no estamos maduros para tenerla.
Entonces cada país que pueda haga acuerdos con otros países sin que ellos vayan en desmedro de la zona de libre comercio. Esa es la posición uruguaya desde esta administración. Sí. La de Argentina en el fondo es la misma, solo que está expresada de una manera un poco más... Vos decís que le sacás el ruido volátil. a Milei y propone cosas que la calle Pou ya ha propuesto. Sí, sin duda, la flexibilidad del Mercosur es eso. Y nosotros además creemos que estamos habilitados para negociar bilateralmente, por eso lo hicimos con China, por ejemplo. Y lo de Milei parece que estaría pidiendo un cambio de reglas. Bueno, capaz que es más sano, pero... ¿Ustedes están dispuestos a negociar ese cambio de reglas? Sé que están bueno, no, digamos, de salida de alguna forma, pero... Creo que es más bien para la administración que viene, porque no creo que pase nada antes de marzo. Sí. Pero fue muy enfático en pedir ese cambio de reglas. ¿Y comparte Paganini ese planteo? ¿No? Nosotros creemos que no es necesario, que podemos negociar bilateralmente, pero que es mejor si hay un acuerdo de todos de que las reglas son nuevas, sí, es mejor. Sí. Y un par antes de que cerremos que de otros temas, ¿no? Pero una sobre Dale, esto sí. que tiene que ver con la interna nacional y que tiene que ver, hay muchas salutaciones por esta firma de acuerdo, pero salió un comunicado del PIT-CNT, no sé si lo vieron, la verdad que no. Rechazando justamente este acuerdo, un comunicado medianamente largo, pero entre otras cosas dice que este TLC pone en riesgo los empleos de los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores productivos del Mercosur, con especial deterioro en la industria, tal como lo han expresado diversas cámaras empresariales del sector. Bueno, las cámaras empresariales festejaron esto, ¿no? O sea que se ve que el balance que hacen es diferente. No tengo mucho más para decir, o sea, el razonar por el lado de que es bueno estar cerrados al mundo, creo que es una idea que ya caducó para Uruguay en el año 50 o 60. No crecemos por el lado de tratar de tener una industria protegida para un mercado interno que prácticamente no tiene porte, y en el Mercosur sabemos lo que viene pasando, o sea, no es más allá de las grandes inversiones vinculadas a la exportación, como las de la celulosa, el desarrollo de la industria frigorífica, lo que todos conocemos, no ha pasado de otra manera, así que para que pase tenemos que estar en este tipo de acuerdos, creo que es muy bueno para todos. Y hay otro reclamo que es que y no este gobierno, sino todos los gobiernos ignoraron a los sindicatos y siempre estuvieron ajenos a las negociaciones, ¿no? O sea que sí, fue una cosa que se hizo a espaldas de los trabajadores. La verdad que creo que no corresponde ese planteo, creo que ha habido diálogo con los sindicatos en todos los ámbitos, pero también hay una oposición cerrada que ni siquiera empieza a conversar sobre el tema, o sea que es difícil. ¿Alguna de esta agenda de transición? El 10 de enero estaría la toma de posesión en Venezuela. Evidentemente Maduro quiere seguir en el poder, González Urrutia tendrá intenciones de asumir. Uruguay, ¿cómo se va a parar ante ese momento? Y la siguiente, ¿no? Sería, ¿qué actitud te gustaría o cómo te gustaría que siguiera la línea de Cancillería cuando cambie el gobierno y asuma el Frente Amplio con respecto a Venezuela? No me gusta mucho opinar sobre lo que deberían hacer otros. Lo que sobre el 10 de enero, lo que para nosotros sucede en Venezuela es que hay una dictadura, y no es de hoy, es de hace años. La dictadura entró en un proceso que podría llevar a una apertura democrática con el Acuerdo de Barbados, que implicaba elecciones libres el 28 de julio. Bueno, no hubo elecciones libres porque hubo un fraude monumental, y esto lo reconoce el mundo entero a esta altura. Sigue habiendo una dictadura. El 10 de enero, si toma de posesión por un periodo nuevo Maduro, va a ser la misma dictadura, el mismo gobierno de facto, y vamos a seguir diciendo es una dictadura. Y no cambia la realidad porque el gobierno lo va a seguir ejerciendo el mismo grupo que lo ejerce hoy, que no dejó que hubiera elecciones libres, y por lo tanto no es un gran tema el 10 de enero en la medida que no haya realmente voluntad de reconocer la voluntad popular, y evidentemente el gobierno de Venezuela no la está reconociendo, ni siquiera fue capaz de mostrar un escrutinio. Claro, es un mojón, no sé, 10 de enero, María Corina Machado, González Urrutia, digamos, toda la oposición venezolana va a manifestarse de diferentes formas, ¿no? Ya hay convocatorias a partir de ahora y seguramente se vayan montando de forma masiva hasta el 10 de enero. Es decir, hay una idea de meterle presión a Maduro para que ceda el poder. Desde afuera, pienso en Uruguay, pero pienso en la región, en los socios de la región. ¿Qué se puede hacer para aportar a esa presión? Yo creo que hay que montarle presión a Maduro para que reconozca que esas elecciones fueron fraudulentas y eventualmente muestre las famosas actas y hagan un conteo
correcto que va a terminar dando la victoria de González Urrutia y a partir de ahí el traspaso del gobierno. Francamente no creo que pase. O sea que está bien ponerle presión al gobierno de Maduro, toda la que podamos. Por otro lado, en la medida en que no pase, seguirá siendo la dictadura que es y ojalá haya otra instancia de apertura en algún momento hacia un proceso democrático. No hay más remedio que ir hacia un proceso de democratización que tendrá que ser pacífico, negociado, y que requerirá, antes que nada, que el régimen acepte una negociación genuina, que evidentemente no es la que emprendió en Barbados, cuando todo el mundo creyó, incluso con países que salieron de garante, como Brasil, con países que estuvieron en la negociación, como Noruega, y que fracasaron. Y cuando Uruguay empezó a alertar que el proceso se desviaba de lo que quería hacer, de a poco más países fueron diciendo sí, se está desviando, y no funcionó. Pero no es optimista entonces, con las herramientas a la mano. No soy optimista, no, para nada. Las salidas de la dictadura requieren, entre otras cosas, que en la interna los que manejan el poder estén dispuestos de alguna manera a negociar su salida. Esta gente ha endurecido su posición cada día, o sea, todo lo contrario. Y además tenemos el episodio del uruguayo desaparecido, donde las respuestas son nulas, y es uno de muchas personas que le pasan lo mismo. Este es uruguayo, pero es un régimen que está con, digamos, cero muestra de que quiere negociar ninguna salida que pacifique el país, que frene la catástrofe humanitaria de millones de venezolanos yéndose de su país, que lo transformó del país más rico de América del Sur en el más pobre. Una cosa increíble. Siempre se dice, ¿no?, que se tienen relaciones con estados y no necesariamente con los gobiernos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la asunción del próximo presidente, que es un tema de debate, ¿no? Bueno, ¿a quién invitar, a quién no invitar? Me acuerdo que la calle Pou en su momento para su asunción tuvo una postura de no invitar a determinados países que él consideraba que no eran democracias plenas, para mandar un mensaje a la región. ¿Pensás que cuando asuma el próximo presidente del Uruguay tendría que estar Maduro ahí o no hay que invitarlo? Yo creo que no hay que invitarlo. Ahí hay un error, me parece. O sea, una cosa es que las relaciones son entre los estados, que creo que es correcto. Otra cosa es que porque uno tenga relaciones diplomáticas, que las nuestras están en una situación muy especial, haya que invitar a todos. No se invita a todos los gobernantes de todos los países con los que uno tiene relaciones diplomáticas. Y menos cuando el gobernante echó a nuestros diplomáticos. Y los echó y no contesta nuestras notas. O sea, estamos hablando de un país con el que están muy mal las relaciones, que además es una dictadura, que ha endurecido su posición, que tiene un desaparecido uruguayo sobre el que no informa. ¿Cómo lo vamos a invitar? Es de locos. Bien. ¿Qué pasa con Paganini después del 1 de marzo? Paganini después del 1 de marzo vuelve al llano, y a pensar en su futuro. A pensar en su futuro. No tiene futuro. No tengo apuro. No tengo apuro. Ahora lo que quiero son vacaciones. Que creo que no sé si las tendré. O sea que si un eventual próximo gobierno en este momento te llama y te dice, ¿te interesaría de alguna forma tener una continuidad en temas de relaciones? Tu respuesta es, primero quiero vacaciones, o tu respuesta es no. El gobierno del Frente Amplio me decía. Por ejemplo, sí. Bueno, te llamo. Mi primera respuesta es, evidentemente no soy de este gobierno. No creo que esté en ninguna manera en el horizonte una oferta en la conversación. Así que no me complique la vida. Pero por supuesto que lo que yo lo trataría políticamente con mi líder, que es el presidente. Ahí está. No estamos en etapa, digamos, de conclusiones ni nada, pero ¿le gustó más la Cancillería o el Ministerio de Industria? Todos me preguntan lo mismo, no es un tema de gustos. No. Agarré la Cancillería en un momento muy efervescente como y eso me gustó mucho. Además empezamos con el viaje a China presidencial, que fue toda una experiencia. Tuvimos el tema de los 14 metros, tuvimos ahora este acuerdo de la Unión Europea, todas cosas muy importantes para el país y que yo las viví en primera fila, con lo cual la adrenalina fluye. Yo soy ingeniero, vengo del mundo de la tecnología y de la energía. Aquello también me gustaba mucho, así que bueno, no me hagas elegir. Canciller Omar Paganini, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es fácil desviarse.